Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Entre Líneas, hoy con básicamente dos asuntos bien destacados, uno que se sigue nombrando y se ha seguido conversando sobre él durante toda la semana, la crisis carcelaria. Dicen que no es la peor, lo decía el ministro Bonomi en las últimas horas, pero ciertamente es una crisis importante que, entre otras cosas, ameritará un llamado a sala al secretario de Estado. Y precisamente sobre esta interpelación vamos a conversar con quien será su miembro interpelante, con el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, que nos acompaña en estudios, y enseguida vamos a conversar con él porque ciertamente ha habido algunos cuestionamientos desde la oposición, oportunismo político, han dicho desde la bancada oficialista. Vamos a ver qué se responde desde el Partido Nacional. Y estaremos hablando de temas energéticos e industriales. Ustedes saben, una caída en las exportaciones hacia la República Argentina y además, entre otras cosas, una crisis hídrica, dicen histórica, en Salto Grande. Esto tendrá algunas repercusiones, hay que apelar a las centrales térmicas, habrá que arrendar generadores y esto nos impactará en el bolsillo, habrá aumento de tarifas. Bueno, de esos y otros tantísimos aspectos vinculados a la industria vamos a conversar con el ministro del ramo, con el ingeniero Kramerman, quien nos acompañará también dentro de algunos minutos aquí en nuestros estudios. Y como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorelei Nicosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? A ver, un título para hoy. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de los militares que van a estar en las cárceles, ya que los mandos le comunicaron al presidente José Mujica que existe malestar por esta medida, más allá de que la van a acatar, por las rispideces que puede generar la revisación por parte de soldados a personal policial. Un completo informe sobre cómo cayó en la interna militar esta determinación adoptada por el Poder Ejecutivo, que ahora se dispone a aplicar esa ley aprobada en el 2010. A propósito de industria, es un dato que nos quedó en el tintero. Atención a los industriales de Montevideo, vayan preparando bolsillo porque se le viene una tasa nueva, un impuesto nuevo, una tasa al saneamiento aquí en Capital. En un rato se van a enterar de qué se trata. Ahora la bienvenida también a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. En una segunda intervención vamos a conocer cuál es la oferta que PDVSA le realizó a ANCAP con relación a la quita para que Uruguay, el Estado uruguayo, la empresa petrolera de todos los uruguayos, salde al contado la deuda que mantiene con la petrolera venezolana. Otro de los tantos temas que también vamos a conversar con el ministro de Industria. Decías en una segunda entrada porque en la primera, y ya arranco contigo, Nico, decíamos, interpelación que se viene, conversamos con Cardoso enseguida, pero para hoy estaba prevista una instancia clave, como era la presencia del comisionado parlamentario en el Parlamento Nacional. El doctor Garcés finalmente no va a ir, pero vos tenés algunos detalles sobre lo que iba a decir. Sí, no sin un grado de sorpresa y yo diría hasta de molestia, recibió tanto Garcés como los integrantes de la Comisión de Seguimiento Carcelario, sobre todo los de la oposición obviamente, la decisión adoptada por la senadora Lucía Topolansky, presidenta del cuerpo, de suspender la visita que estaba prevista para la tarde de hoy de Álvaro Garcés. Lo que esgrimió públicamente Topolansky es que entendió que en el sentido de que se había votado ya el llamado a sala y la interpelación al ministro Bonomi, no tenía demasiado sentido tener la presencia de Garcés. Este argumento se caía por su propio peso, según Garcés, por ejemplo, lo reconoce no todavía públicamente, pero sí fuera de micrófonos, entre otras cosas porque la versión que él va a dar es distinta a la de Bonomi. Y porque era bueno también que Garcés hablara ante sus patrones, ante los legisladores, sobre lo actuado en la oportunidad, no solo del incidente del penal de Libertad, que ya eso dio que hablar, no solo sobre la situación en la cárcel de mujeres en dos oportunidades, sino también, obviamente, sobre los disturbios en el Comcar. Lo cierto es que por parte de Garcés hay una percepción de que esto se trató casi que como un acto de censura, más allá de que tanto Topolansky como el senador Lacalle, líderes o figuras referentes de los dos partidos más importantes del sistema político uruguayo, de alguna manera han respaldado el accionar de Garcés, por lo que se entiende había sido una mala interpretación de los dichos de Bonomi. Un Garcés que además tenía previsto responder punto por punto lo dicho por el ministro Bonomi en la conferencia de prensa el otro día, ¿no? Claro, y eso seguramente, bueno, el diputado va a ahondar al respecto, pero iba a ser un insumo clave para el momento de realizar la interpelación. Sabemos también que Garcés de alguna manera se comprometió a ese informe, brindarlo, dar todo lo que él conoce y piensa a los legisladores de la Comisión de Seguimiento Carcelario, más allá de que no se dé la instancia que estaba prevista se desarrollara en la tarde de hoy. Garcés, el informe no lo tiene escrito todavía, incluso está esperando por estas horas recibir un nuevo informe sobre lo acontecido en el Comcar y a partir de allí sí
elaborar su propio informe y dar cuenta de su posición. Decía yo hace un ratito nada más que la posición pública de Garcés todavía no se conoce porque, según lo que me dice a mí el círculo íntimo cercano a Garcés, bueno, recién mañana, sobre el final de la semana y a media tarde, Garcés va a dar su postura y va a hacer su primer pronunciamiento público después de todo lo que aconteció y sobre todo de lo que fue la conferencia del pasado lunes del ministro Bono. Claro, un Garcés que sigue trabajando y uno supone precisamente para ese pronunciamiento de las próximas horas está manteniendo distintas reuniones, ¿no? Sí, hoy estuvo reunido toda la tarde con el inspector Mendoza, distintas reuniones con autoridades carcelarias. Garcés está muy firme porque sienta el respaldo de los legisladores, pero insisto, ¿no? Quedó muy molesto con la conferencia de prensa que brindó el pasado lunes Bonomi, más allá del desmentido o por lo menos del ajuste en la declaración que hizo Bonomi en el correr de la semana. No cayeron bien las declaraciones del secretario de Estado y a su vez Garcés tampoco vio como los ojos, como les decíamos, esta decisión de Topolansky de evitar la instancia parlamentaria del día de hoy. Claro, un ministro que después le terminó retirando un poco la responsabilidad a Garcés, dijo podía estar en el interior del país, como de hecho efectivamente sucedió tras el llamado de la justicia, la doctora Merialdo, para intentar, bueno, poner en práctica ese protocolo de acción cuando se desata un motín. Pero a propósito de esto, bueno, como les había dicho, vamos a conversar con quien será el miembro interpelante, con el diputado José Carlos Cardoso, que ciertamente ha sido bastante criticado por estas horas por llevar adelante esta medida. Diputado, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. ¿No va a contar con el informe de Garcés? ¿Era un insumo importante para usted? No, yo creo que sí que vamos a contar, sí. Porque Garcés informa a los parlamentarios, a la comisión de seguimiento y a todos los parlamentarios. Yo lo consulto a menudo. De hecho, ya hablé con él en estas últimas horas. Antes de plantear la interpelación, le hice una consulta telefónica. Él va a hacer su informe por escrito, seguramente, y todos vamos a tener acceso al detalle que él nos brinde a los parlamentarios, como hace habitualmente. Se lo entrega al presidente de la Asamblea General y después tenemos acceso. Sobre los hechos. No, confirmar en todo caso procedimientos, horarios, que lo tiene muy bien seguido, ¿no? Porque al preparar la interpelación, obviamente me interesaba muy bien ver la secuencia de los hechos y no cometer errores. ¿Y qué pudo corroborar? Nada, que efectivamente lo que teníamos era verdad, la lógica de los hechos que se dieron en ese proceso no implicaron para nada ninguna responsabilidad del comisionado parlamentario. Sí, de la justicia. Que el comienzo, tampoco, que el comienzo de los hechos no se radica donde dice el ministro, que es en la muerte del policía en libertad. No comienzan ahí los conflictos. ¿Dónde comienzan? Comienzan cuando el ministerio y el sindicato policial comienzan a discutir si van a suspender o no la visita. Hasta ahora no queda claro quién es el que toma la decisión. Lo que queda claro es que Bonomi y el sindicato hablan de suspensión de la visita, que es como cortarle la respiración a los presos. ¿No sabe eso el ministerio? Que si se toma una medida como esa puede generar lo que finalmente generó, más de 1.400 presos involucrados en una revuelta carcelaria. Ese fue el inicio del proceso. Y después, cómo siguieron los hechos y la participación de Garcés, que a mí me interesaba mucho conocer. También se dice que acá hay bandas de narcotraficantes operando detrás de todo esto. Y puede ser, que lo diga el ministro y que lo confirme, yo no lo descarto, puede ser. La cuestión acá es la siguiente. El ministerio se mostró con muy poca pericia para resolver el conflicto. Desde el comienzo hasta el final. Todos son contradicciones. Dicen un día de una cosa de mañana, la desmienten de tarde. El señor Pereira Cuadra dice que hay un legislador involucrado, que tiene SMS, que tiene el teléfono, que tiene el nombre. El ministro dice, no es así, fue una información equivocada. Pero mientras tanto se divulga ante la opinión pública. La jueza Merialdo es responsable porque paralizó el proceso de acción de la policía. Falso. El Ministerio del Interior no necesita de la autorización de un juez para combatir un motín. Después el comisionado parlamentario que estaba o no estaba en el interior. ¿Y el comisionado parlamentario qué tiene que ver? Si el comisionado parlamentario responde al Parlamento. Todo lo que hace el comisionado parlamentario en un conflicto es de buenos oficios, es de comedido. Bueno, pero la jueza Merialdo pidió que negociara el comisionado. No, que negociar, sí, que negociar, y el negociador que hay visible es el comisionado. Pero ¿qué dice Bonomi públicamente? Que lo estaban esperando a pedradas, es decir, que el protocolo se estaba cumpliendo, no había capacidad de negociación. Debió haber actuado más rápido ahí, la policía. Y debió haber actuado, y no echarle la culpa a terceros, al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Debió haber actuado, es un problema del Ministerio. Resolvieron muy mal, porque el ministro está muy mal asesorado en tema carcelario, es notorio. Pero fíjese una cosa, el ministro del Interior lleva como primera figura, una de las dos figuras más importantes del sistema carcelario nacional, al jefe de policía de Rocha cuando se quemó la cárcel. A ese sí que no lo encontraron, hasta que se apagó el incendio. Ese nunca apareció en la cárcel. Y era el jefe de policía, señor Caballero. ¿Dónde terminó Caballero? Jefe de todas las cárceles del Uruguay. Bueno, de acuerdo al palo, de acuerdo al carro son las estacas, dice el refrán.
Con esa metodología de trabajo, obviamente que iba a administrar mal un conflicto como el que administró. Y lo más grave es la responsabilidad, transferir la responsabilidad, repartir culpas. Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, otros tienen la responsabilidad. Nosotros creemos que eso debe clarificarse. Y el episodio del diputado involucrado es un episodio que debe clarificarse, porque a mí no me queda claro. El retiro que dice Bonomi que retira lo que dijo Pereira Cuadro, ¿es por una cuestión de oportunidad o porque era mentira? Así que Pereira Cuadro le mintió a la República en una larga entrevista conversando con un diputado, con un periodista, ¿le mintió? ¿O no es oportuno decirlo? Eso se debe aclarar, porque si hay un diputado negociando con un narco, como se dejó entrever a toda la opinión pública, eso debe clarificarse. ¿Y usted qué cree? Yo no creo nada. Yo escucho y leo. Y cuando leímos lo de Pereira Cuadro fue cuando nos motivamos a hacer la interpelación, porque es gravísimo lo que dijo Pereira Cuadro. Es gravísimo. ¿No hay acá un tema de oportunismo político? De oportunidad, sí, y es de lo que se trata, de ser oportuno. ¿Cuándo vamos a llamar a Bonomi? Cuando no acontecen las cosas. Lo llamamos el 17 de enero a la Comisión Permanente en medio de un asesinato diario. ¿Y cuándo lo vamos a llamar? La responsabilidad del Parlamento es controlar a los ministros. La Constitución dice que con 33 votos alcanza, es decir, no precisamos del gobierno. No precisamos del gobierno para Ahora, controlar a los ¿no se ministros. abusa el mecanismo? Se lo pregunto porque así, por ejemplo, lo ha dicho hoy mismo el secretario de la Presidencia. Bueno, eso es una valoración subjetiva. Yo podría decir que el Frente abusó de los mecanismos de interpelación. ¿Por qué se abusa? Si está previsto, ¿cuál es la oportunidad? ¿Quién mide la oportunidad? Yo lo tengo que consultar a Brescia para ver qué le parece. Si interpela, si estamos en tiempo o no, si será conveniente.